soy actriz, guionista y directora de cine granadina y estoy encantada de poder conducir este video podcast que se llama Granada es Cine, que se ha creado con la idea de dar a conocer a los artistas y los técnicos granadinos que se dedican al audiovisual. Para poder hacer realidad este video podcast cuento con mucha ayuda, como por ejemplo José Antonio Muñoz, que es director de foto, que está detrás de las cámaras, Ismael Segura, que es el encargado de sonido, Sergio de la Puente, que es el que va a crear la música para el video podcast, Prodisa y Julio Grosso, que es el encargado de la oficina de Filming Granada. Además, hoy nos encontramos en el edificio Fundación Caja de Granada, en la Plaza de las Culturas, que es un espacio donde hacen exposiciones, donde hacen cine de verano, donde conciertos de jazz, o sea que es envidiable el espacio. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Francisco Yélamos, que es guionista y director y productor en alguno también de tus trabajos. ¿Sí? Y bueno, pues simplemente darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado venir aquí. Muchísimas gracias por invitarme, ya ves, es un placer. Por favor, o sea, todo lo que sea eso, conocernos, ¿no?, entre granadinos que nos dedicamos al audiovisual, claro, me parece como siempre una idea maravillosa. ¿Cualquier excusa? Totalmente. Ya, yo nunca digo no a un café, ¿no? Cualquier excusa es buena para juntarse y hablar de cine y compartir experiencias. Claro que sí. Estupendo. Vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar de ti. ¿Cómo empezaste, Francisco? ¿Cómo fue este momento de anda? Sí, buena pregunta. Yo empecé de carambola, empecé de casualidad porque yo estudié mecánica realmente, yo ni vengo de familia de artistas ni nada de eso. Empecé, unos amigos tenían esa afición, hacían películas y tal, de una forma muy casera, muy para ellos entretenerse. Y de casualidad empecé con ellos a hacer tal, y luego ya yo continué, ellos ya lo dejaron, ¿no? Y yo me dio por hacer montajillos monté la comuniones de mis familiares y demás, y ahí pues empecé a cogerle un poco el gusanillo a esto, pero el momento clave fue una película que vi que te vas a echar a reír porque fue Paranormal Activity. Ah, mira. Porque era tan sencilla, tan simple, y estaba en el cine viéndola y digo, ¿eso lo hago yo? Y ahí fue la gasolina que necesitaba como para ver que el cine no estaba tan lejos, ¿no? Sino que con una buena idea y un buen contexto puedes crear una historia y transmitir emociones, ¿no? Y fui viendo esa película y dije, oye, pues y ahí empecé yo a hacer cortos y hacer tal, y bueno, poco a poco pues, bueno, hoy día ya dejé mi trabajo como mecánico y me dedico exclusivamente a esto, a través de la publicidad y otras cosas me financio, pero digamos que en cierto modo pues soy uno de los afortunados que viven del audiovisual, que viven del audiovisual. Desde luego, y has hecho además varios cortometrajes y premiados, sí. O sea que ni tan mal. Sí, no, la verdad que no. He tenido la mala suerte de que la gran mayoría de premios que he ganado, ninguno era económicos. Bueno. Pero, o sea, claro, hace unos años sí que se podía vivir un poco más del mundo corto. Hoy en día creo que ya es bastante complicado vivir de un corto, ¿no? A pesar de que tenga mucho éxito incluso. Creo que... Porque sí que existió una época dorada del corto, que había gente que los movía por festivales y casi, si era un corto exitoso, daba la casualidad, casi vivían un poco de eso, les ayudaba a financiar otros proyectos y tal. En mi caso no ha sido así, en mi caso siempre ha sido a base de cabezazo con la pared, ¿no? Sí. El levantar los proyectos. Porque en el momento que tú has ejercido de productor, o sea, ¿has sido autofinanciado? Claro, bueno, también... lo primero, siempre he empezado como productor porque no me ha quedado otra. O sea, claro. Como todo, ¿no? Pero ha habido proyectos que he autofinanciado, otros en los que evidentemente ha sido colaborativo, como la gran mayoría de cortos, y el equipo técnico se ha prestado de una forma brutal. Y luego había otros que sí, que conseguí algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención, y hemos conseguido de esa manera, podemos pagar sueldos un poco simbólicos, porque tampoco tenemos, estamos hablando de producciones muy caras. O sea, hacer cine realmente es bastante caro, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos. ¿Y eso te ha llevado? O sea, porque claro, cuando tú te tienes que autofinanciar, llega un momento, no sé si te pasa, ¿no? Pero dices, voy a escribir de manera
que la producción sea más económica, donde el mensaje sea lo que tiene que ser, lo que quiero contar, ¿no? Pero que la producción se abarate todo lo que pueda. O sea, también te da juego a eso, ¿no? A poder exponerte así. Sí, aquí entramos en el mundo guión. Yo empecé como guionista porque no tenía guiones para poder rodar. Claro, o sea, empecé un poco de carambola, ¿no? Y claro, desde el minuto uno ya ibas pensando, yo ya siempre que escribía iba pensando que iba a rodar después, que pudiese rodarlo, y que, claro, estaba el escritor en un lado del cerebro y el productor en el otro diciendo, espera, eso no, en vez de que explote el coche, pon que solo se le pincha una rueda, ¿no? Como va bajando. Claro. Y eso la verdad que, o sea, la escasez de presupuesto muchas veces te lleva a tomar decisiones que son muy creativas y muchas veces funcionan muy bien, incluso mejor que si tuviesen mucho presupuesto, porque tener poco presupuesto muchas veces te ayuda a estrujar bien la mente y al final o sea, llegar al foco de qué es lo que quieres. Vale, lo que quiero es transmitir esto. ¿Cómo puedo conseguirlo? Pues en vez de que explote el coche, si se le pincha la rueda y es de noche y pasa un tío con malas pintas, casi consigo a lo mejor el mismo impacto. Me lo estoy inventando, ¿no? Pero pues te ayuda a conseguir los mismos resultados de otra manera. Y yo creo que muchas veces mi cine va un poco por ahí, por la sencillez de las cosas, pero que esté bien contado y que sea creíble, ¿no? Y que el mensaje y sea el el mensaje, mismo, claro, que no se modifique por el dinero. Claro, eso es lo triste, ¿no? Sí. Cuando tienes que modificar el mensaje porque no se llega a presupuesto. Sí. Yo por suerte no he tenido que hacerlo nunca, aunque ahora sí me enfrento a una tesitura un poco con mi primer largo, que estoy viendo la posibilidad de levantarlo y estamos viendo la posibilidad de que ese mensaje se empiece a enturbiar un poco. Y hay que hilarlo muy fino, pero yo por suerte siempre he podido contar la historia que quería. Qué bien. O sea, claro, ¿cuánto estás dispuesto a ceder para que se modifique el mensaje? Porque si al final, o sea, no sé hasta qué punto no te importa contar la historia que tenías por hacer el largometraje o dices, bueno, vale, no importa porque sigo contando lo que quiero contar, pero a lo mejor no de la manera que quería contarlo. En ese caso no se hace. No, o sea, no, ya no por el que sea tu primera película, que eso es el sueño deseado, ¿no? Y Paco Cabeza, en su podcast, que tiene también podcast de cine, habla de que lo difícil no es levantar la primera película, lo difícil es levantar la segunda, claro. Porque hay una referencia de la primera. Claro. Entonces, como la primera no esté bien, te va a hacer muy difícil poder levantar la segunda. Entonces, yo en ese caso, sobre todo porque implica muchísimo tiempo, que tú tienes que invertir de millones de horas de planificación, de storyboard, y si luego el resultado no es bueno, yo creo que me caracterizo, me identifico un poco con lo importante es que el guión sea bueno. Porque yo ya en el pasado me pegué alguna hostia con malos guiones, o no malos guiones, pero que no transmitían lo que yo quería. Y cuando estás empezando, pues estás con el tema técnico, estás explorando el tema técnico, explorando formas de comunicación. Y llegó un momento en el que dije, vale, ya sé que sé contar historias, ya sé que sé transmitir, ya sé que sé hacer un plano, ya sé que sé... Pero ahora vamos a contar historias que sean buenas, cosas que merezcan la trascendencia, ¿no? Y que sirvan para la sociedad o para que no sean mero entretenimiento y ya está, que no estén vacías, ¿no? Y a raíz de aquello entonces, pues ya me pacté yo conmigo mismo eso de decir, a partir de ahora las historias que se cuenten tienen que ser buenas. Claro, por lo menos la historia que tú quieres contar, ¿no? Que sea a favor de lo que tú deseas transmitir. Es que si no, ayer justo lo hablaba con una compañera, ¿no? Que hay veces que le imponen actores y actrices y es como de, no la hago. Si tengo que, o sea, porque ella siente que no va a dar ese personaje. Entonces, claro, también hay que ceder y es como de, te planteas todo el rato, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a ceder para hacer algo, para seguir creciendo en mi carrera o para decir, bueno, no es el momento, paro y creo otra cosa? Sí, es que ese crecimiento que crees que puedes tener, a lo mejor no es el tuyo. Exacto. Claro. Yo realmente pocas veces me he echado para atrás con actores, porque he dirigido a mucha gente que no son profesionales. He dirigido a gente que no tiene ni idea.
¿Y qué tal eso? Oye, pues sí, hay gente que la ves que tiene, o sea, yo cuando ya tiene un par de planos con alguien y tal, esta persona, si quisiera, podría serlo. No significa que sea actor, ¿no? Porque eso hay que ponerle la línea, ¿no? Porque hoy en día en España cualquiera es actor, ¿no? O sea, hace un cursillo, ya soy actor. O sin cursillo incluso, O sin cursillo. Sin cursillo que te mandan las fotos de book y eso. Tío, todo... no, perdón, disculpe, que esto es una carrera. Claro, hombre, evidentemente. Entonces, pues eso que cualquiera es actor en España y ya está. Y como, o sea, ¿cuál es la diferencia de enfrentarte a un actor profesional que sí sabe? Porque claro, sí, no está... Es que te he visto que estabas sí, aquí ¿qué estaba contando? No, te había perdido, sí. Porque, claro, no es lo mismo, porque no solamente es actuar y quedar el personaje, yo entiendo que hay personajes que ya son, es saber estar en un set, es entender de técnica, es no salirte de plano, es saber llegar a luz, o sea, que son muchas cosas que tienes que tener en cuenta como profesional. Entonces, no sé qué tan difícil ha sido para ti dirigir a actores o a no actores. Sí, entiendo lo que dices. Es verdad que a ese tipo de actores tienes que... Bueno, actores los vamos a llamar porque están haciendo la profesión de actor en ese momento, ¿no? Los tienes que dirigir de una forma muy precisa. No puedes entender que cuando te dé la luz aquí, ahí ya lo técnico te olvidas. Es demasiado, hay que tener muchas cosas en la cabeza. Ahí ya lo técnico, casi el apartado técnico está al servicio ya de esa persona. Entonces, sabes que desde la planificación ya, vale, aquí voy a tener un actor que no es profesional, tal. Desde ahí ya vas con esa idea. Vale, aquí no vamos a currarnos una super iluminación de 3 horas porque el actor no va a llegar al sitio clavado seguro y sabemos que no va a ser así. Entonces, pues hacemos unas imágenes más guarras, como decimos, para que, sobre todo por eso, porque... Para poder cubrir, claro. Para poder cubrirlo. Pero yo creo que luego a la hora porque yo cuando dirijo creo que sé más o menos explicar lo que quiero y la gran mayoría de veces la gente sabe medio dármelo. Y intento, a esa gente que no son actores profesionales, intento no darle muchas marcas. Pues en este momento mira para acá, porque sé que ya su cerebro no está en otra cosa, entonces empiezas a darle demasiada información. ¿Y haces ensayos con ellos o...? Yo hago ensayos, pero pues fíjate lo que te digo, con los no profesionales es posible que no ensaye. ¿No? ¿Tú crees que le puede complicar más? Le puede complicar. Y con los actores profesionales siempre ensayo. Siempre, porque ahí es de verdad donde puedes jugar. Porque los actores tienen una visión de los personajes que ni el guionista ni el director tienen. Porque, por ejemplo, el guionista tiene la visión global de la obra, de todos los personajes, donde está cada uno, pero el trabajo de preparación que hacéis los actores es brutal. Porque es que las biblias de personajes, de dónde viene, cómo fue su infancia, todo el background, qué estoy sintiendo en esta escena. O sea, el trabajo de preparación es brutal. Y muchas veces a mí me ha pasado en los ensayos que los actores me han dado cosas que yo ni me había planteado. En uno de mis cortos, Me llamo Juan, uno de los actores me dice, se tenía que pelar una manzana, ¿no? Y creo, con un cuchillo o con una navaja. Y digo, hostia, es que cambia mucho, porque no es con que me pelo la manzana, sino si tengo una navaja en la mano, porque yo suelo llevar una navaja encima. Claro, ya está contando mucho. O sea, es que ya, claro, y ya empiezas ahí a tirar para atrás, y en los ensayos descubres verdaderas joyas, que luego dices, ostras, es que... Y eso dio pie a crear escenas nuevas con la navaja, a integrarla dentro para que todo... Porque yo también, una cosa curiosa que hago, que no sé si la harán los demás, no lo sé, es que cuando hago ensayos, antes de rodar, intento hacer los ensayos un par de semanas antes o algo así. Luego, en esas 2 semanas, reescribo el guión y lo adapto a lo que se ha ensayado y a lo que... Claro. Porque también dais, a veces, en la comedia, dais algunos chistes que suenan frescos y tal. Y siempre intento integrarlo, ¿no? Claro, al final es lo bonito del trabajo de equipo, ¿no? Tú tienes claro lo que quieres del actor o de la actriz y luego... Ahí también eso va creciendo, pero no crece solamente de la parte del actor ni de la actriz, sino del
del conjunto y de lo que Claro. se crea en ese momento, ¿no? En ese ensayo que dices, Sí, ostras, es espérate, que, porque el actor también va descubriendo claro, a través del ensayo un montón de cosas y eso es maravilloso. y sobre todo darle libertad a los actores de crear, porque, por ejemplo, en el teatro se ensaya muchísimo. Ujú. En el Bueno, a veces teatro, no tanto. no, bueno, A veces dices, bueno, con lo que hay. yo tengo entendido que se ensaya mucho en el Sí, sí, más teatro, que en cine, sí. pero en cine, o sea, estamos viendo producciones en las que llegas sin haber ensayado nada y tira y tienes 2 tomas, o sea, hostia. Y cambiándote el guión a última hora. Madre mía. Yo no sé cómo lo hacéis. Es brutal. Jugando, al final Es se trata de brutal. esto, ¿no? En nuestra profesión, Claro. en la mía, en la tuya, en la de Claro. todos, ¿no? Jugar, de decir, bueno, esto hay que Sí, sacarlo sí, para sí, adelante, sí. ¿cómo? Con todo. Pues listo, Claro. y a jugar. Y yo también una cosa que hago, que sé que facilita mucho, es que el guión es un documento y ya está, que lo hagáis vuestro, que utilicéis vuestras palabras, siempre y cuando no cambie el contexto de nada. Claro. A lo mejor hay cosas que digo, esto lo tienes que decir así, porque es un parlamento que tenga que ser muy, muy preciso, pero ya te digo, el resto... yo creo, en mis reflexiones y mis cosas, yo creo que soy director, porque trabajo con actores, me gusta mucho trabajar con los actores. Sí, lo que más te gusta, más que la parte técnica. Sí, la parte técnica para mí es un poco sufrimiento. Yo los rodajes los sufro. O sea, porque mucho estrés, tanta gente, yo soy un poco también, me gusta aislarme, soy el ermitaño, me gusta aislarme en mi zona y en los rodajes con tanta gente y todo el mundo preguntándote, cuando llega a casa es como, Dios, Por necesito fin silencio, solo. necesito silencio total y lo sufro un poco. Sí, Bueno, ahí la parte guionista guay, ¿no? la guionista es brutal. Ahí La estás creando, disfruto. estás tú solo. Y además, ¿sabes lo que más me gusta de escribir? Que no necesitan nada. En el cine necesitas la cámara, la gente, el despliegue, los medios. Y en el guión no. En el guión te sientas tu ordenador y experimentas la película. O sea, Totalmente. Y es sanador porque ya estás creando. Sí, es O sea, una la parte pureza. creativa ya está. Sí, exacto. Entonces Es una eso pureza es- brutal y luego ya no entra la cabezonería de que hay que hacerla, ¿no? Porque yo luego me siento muy poco creador de los guiones, porque yo siento que Dios me lo cuenta y yo los difundo, ¿no? Maravilloso, o sea, herramienta total. Sí, yo soy Dime que necesitas que escriba yo soy un títere y siempre digo, es como si Dios me hubiese contado un secreto y no lo puedo transmitir hasta que veáis la película, porque es que en texto no se puede ver lo que yo he visto. Claro, la visión completa. La visión de... Claro. Claro. Entonces, pues... Qué maravilla. Sí, Y sí. claro, o sea, es muy difícil como actor, como actriz, encontrarte un director que dirija actores, ¿eh? Es muy difícil, Sí. o sea, que si me dices eso, ole. Sí, Porque mucha gente se centra más en la parte técnica y es como de, bueno, y dices, vale, pero hay que crear una visión completa del Claro. proyecto, entonces... Yo siempre lo digo, a ver, jugamos con películas de poco presupuesto, eso es evidente. En películas de poco presupuesto sabemos que la luz no va a ser la mejor, sabemos que el plano no va a estar todo cuidado, que es una superproducción, o sea, con eso no vamos a competir. O sea, ¿qué hace que tú te sientas y veas una película y te atrape? Que esté bien interpretada y que la historia sea buena. Claro. Es que no hay otra, no hay más artificio. Lo otro ya son adornos que hacen que, oye, que la música, todo ese tipo de cosas, Claro. cojan una dimensión mucho más grande, ¿no? Pero como los actores estén mal, o sea, te has quedado sin película. O sea, luego el montaje puede hacer... luego También viene, hace maravilla también. Sí, luego viene el susto, cuando ya has terminado de rodar y luego ves los primeros, dices, hostia, ¿y esto cómo lo di por válido? ¿Ya? Pero luego empiezas a montar y empiezas a arreglarlo todo, ¿no? Pero siempre en la primera visión de los brutos siempre te impacta porque Sí. tú vienes de la idealización que hacen en el rodaje. ¡Qué Esa película energía hemos del hecho! equipo. Sí. Sí. Claro, y sí. tampoco es lo mismo ver los brutos de golpe que Sí, luego verlo bueno, todo montado, con todo claro. talonado, con la música que dices, Sí. está bien hecho. Sí. Ya me lo creo, ¿no? ya me está interesando también. Sí, totalmente. Es un mundo. Además, es un mundo todo el rato de eso, ¿no? De hacer y. Ay, otro paso. Ay, y sabes como todo el rato. Vale, esto está bien. Voy a poner el otro paso. Y es como de.
Sí. ¿está bien o debería de darle otra vuelta? O sea, yo me Claro. siento todo el rato como mirando para atrás a ver si puedo seguir avanzando, ¿no? Sí. Y luego viene por ejemplo, bueno, en mi caso edito también, en la edición que te vicia. Sí, y ya necesito mentes frescas que no sepan nada de la historia, ver qué opinan y ya después ves como que parece que no tienes criterio, ¿no? Se vuelve Totalmente, como- necesitas como el permiso de Sí, alguien el para permiso decir, de ¿puedes alguien. contar Pero esta esto está historia? bien, tú lo entiendes. Sí, Claro, sí, que sí, se sí. entiende, que se entiende. Pero bueno, pues ya me quedo más tranquilo. Son muchas horas dándole vueltas a la misma historia. Claro. Pero desde el guión, a dirección, Sí, a sí, edición, sí. que dices, uy, a lo mejor ya no tengo, lo que tú dices, ya no tengo un criterio claro y no Sí. estoy montando como tiene que ser. Sí. Mira, bienvenida a esas visiones. Y luego pasa con el tema técnico, pasa como con los actores y en los ensayos. Que a lo mejor te llega el técnico, oye, ¿y aquí el sonido no prefieres que suene? Pues tampoco lo había pensado tanto. Tú lo piensas porque no tienes otra cosa en la que ¿no? Claro, centrarte. claro. Y ahí, pues, venga, otra vuelta, ¿sabes? Claro, eso es lo Que- bonito también, ¿no? Porque el de sonido te ofrece lo suyo, Claro. el de luz te ofrece lo suyo, el actor, actriz te ofrece lo suyo y dices, ole, Cuando dicen que el cine es un trabajo colaborativo es que es total. Es menos mal. totalmente así. Menos mal, Menos ¿no? mal, Porque si claro. no, porque cada uno se está enredando en su tema, en lo que Claro. conoce y en su profesionalidad y su excelencia. Entonces, Claro. cualquier comentario y es como de, bueno, puede que no, pero ya te ha hecho a ti decir, uy, Yo pues a lo mejor con sí. los técnicos que trabajo siempre les digo lo mismo. Digo, a la gran mayoría de cosas que me digáis voy a decir que no, pero decídmelas, por favor. Por favor, sí. Porque es que falta que una valga para que... Y a mí me ha pasado de estar a punto de cometer errores graves y decirme, dirección de arte, oye, la mirada no está muy... En vez de estar mirando una foto, la mirada no está muy... El falseo no se nota demasiado y decir, ostras, qué cagado íbamos a... Totalmente, Y, totalmente. o como eso, incluso a mí me ha pasado rodando el que pasa por allí a pasear el perro y se ha parado a echar la... Sí, que estás en lo tuyo. Sí, sí, y no nos damos cuenta de que hemos hecho el plano y que allí se ve la furgoneta de producción, con las maleteras abiertas, o cosas así, ¿no? Sí, Pero- totalmente, sí. Es que te metes una vorágine, la de fallo de récord que hay, que ahora lo ves en el cine y Bueno. es que lo entiendo. Es que lo entiendo, Sí. ¿qué vamos a hacer? Ya Total, está. Si es que totalmente. son muchas, o sea, es como mucha alerta todo el rato, mucha atención de Y- tener en cuenta tantas cosas. Sí, y lo tienes delante, pero estás enfocado aquí y todo esto ya lo has visto al principio, así está bonito, venga, y luego se ha movido la furgoneta, ha entrado y ya no, eso ya no le haces caso. Dices, yo ya eso he dicho que antes estaba bien, ya lo ahora, da por ahora me válido. interesa esto, esta esquinita. Totalmente. Y hay una parte del cerebro que dices, disculpe, joven, ¿por qué no actúas? Claro. que hay un plano que no. A mí me recuerda Sí. mucho como, tú has visto el vídeo donde están jugando al baloncesto y hay un mono y tú estás mirando porque te cuenta como de cuántas veces da botes la pelota. Ajá. Y pasa No lo he uno visto. disfrazado de gorila y tú estás pensando en cuántos botes da la pelota y no Y ves no al lo- gorila. Enorme. Pues a mí me pasa lo mismo con el cine, ¿no? De que estás y dices, Sí, sí. y detrás y dices, esto no puede ser válido, pero es que no lo he visto. ¿Cómo puedo no haber visto este mastodonte, no? Claro, Es pero a como- mí me pasa hasta viendo las películas. Yo los fallos récord no me suelo fijar, ¿eh? O sea, la gente, ¿En los tuyos o en los otros? En los de otros. Bueno, en los míos sí me fijo porque no me queda otra. Bueno, a veces me ha pasado incluso montando los míos que no me di cuenta. Y me dice, que yo no te has dado cuenta que tiene cigarro aquí, luego está aquí. Y yo, hostia, no me he dado ni cuenta. Pero incluso en películas o lo que sea que tienen fallos de récord grandes, porque yo me pongo la peli y me sumerjo en la historia y en lo que dicen los actores y no pienso demasiado en... Y luego los fallos de récord los doy como por válidos, es que... Porque sabes lo que está pasando ahí. ahí. Claro, porque sé lo que está pasando ahí. Claro, Y dices, te ahí ha disculpo, venido el te disculpo. productor y han parado a rodar y se han tenido que ir a comer y luego han venido... Es que... Totalmente, Claro. plena atención. Total. ¿Y hay algún género así que a ti te guste más? ¿Has hecho terror? ¿Has hecho diferentes géneros? No sé si hay alguno Sí. El género que más me llama la atención es el thriller, que... Ujú. el suspense en general. Pero es verdad que el terror tiene cierto grado siempre ahí un poquito, antes de que te peguen el susto, está ese suspense. Entonces, yo no me considero un director de terror. Creo que tampoco sé hacerlo muy bien. Pero sí es verdad que he dirigido bastante terror y es por una razón simplemente comercial. Y es que hay un montón de festivales de terror. Ajá. Y te abre un montón de puertas. O sea, de repente ya cuenta. Por ejemplo, Grooming, un corto que hice de terror, contaba, era un tema social. ¿Qué pasa? Que me hago un corto de temática social en tono de terror y ya tengo la temática social, todos los festivales de social por un lado y
y todo el abanico que ofrece, que tiene su propio circuito, el género de terror. Entonces era como una vía muy grande de distribución, fue una estrategia meramente comercial. No sabía yo que había tanto festival de terror. Sí, eso tiene su propio... Tiene su recorrido, su propia claro. infraestructura. Sí. Ah, y entonces tú haces terror porque dices, por aquí... Sí, por aquí puedo. yo empecé haciendo terror, claro, venía de Paranormal Activity, les metía la musiquilla, no sé Claro. cómo. Claro, hasta que te das cuenta de espérate, el terror. Saber hacer terror en corto sí sé hacerlo. Ahora, en un largo, cuando llega ese clímax en el que la niña trepa por la pared y la sangre, y ya te mete una escena de que te tiras 3 o 4 minutos de tensión, creo que no sabría enfocarla ni de coña, ¿no? Pero en un corto, pues yo creo que sí, más o menos te puedes defender, porque al final un corto de terror, al final es crear la expectativa y dar el susto. Claro. No tiene mucha voz. Pero yo diría que si el género que a mí más me tira podría ser el thriller. El Ajá. thriller, el suspense y todo esto. El corto que he hecho ahora, el último corto que he hecho, que bueno, está recién rodado, es un drama disfrazado de terror, pero realmente es una historia dramática. Bueno, es que no te quiero hacer mucho spoiler, Claro, pero hombre, es que pero dinos cómo se llama. el cortometraje se llama No temeré. No temeré. No temeré. Y habla sobre la transición del proceso de la muerte. Ajá. O sea, ¿cómo no habla de terror ahí? O sea, que eso no da miedo a todo el mundo, ¿no? En ese caso ha sido muy justificado que se hable de eso. Pero realmente el corto tú lo ves y no te pega un susto, no lleva esa intención de asustar al público ni de pasar un mal rato, todo lo contrario. Hay terror por la propia situación que hay. Más psicológico igual. Sí, te tiene en tensión por la propia situación que hay, sobre todo de que al espectador le falta mucha información y no sabe lo que está pasando. Pero realmente lo que tú ves ahí es un drama total. Es una despedida entre una madre y su hijo, básicamente. Entonces, es terrorífico ya eso. Sí, total. Que es un temita que da pie. ¿Y la película? ¿Qué género sería? Y la película es thriller, sí. Thriller, ¿no? Sí, estamos trabajando en ello, estamos viendo la posibilidad de levantar esa película que se llama Hijo de la Ruina. Y bueno, es un thriller andaluz que habla pues, de una persona que tiene deudas con una peligrosa prestamista, de un clan gitano, y bueno, en el pueblo donde vive, que nos vamos al medio rural también, ¿no? El pueblo donde vive toca la lotería y se entera que un familiar suyo le ha tocado y no ha dicho nada y ha vendido el décimo y tal, o sea que tiene dinero en casa. Entonces la historia va de cómo ese tipo va a robarle a su familiar para poder pagar la deuda. O sea, todo encapuchado, una película. Un película. Podría hasta pasar en hechos reales porque cosas peores se han visto. Totalmente. Hay veces que dices, yo cuento esto en una película y no se lo cree nadie. Sí, Entonces, totalmente. Sí, totalmente. Y esa es en fase de financiación. Esa estamos en fase de financiación, sí. Ay, te deseo toda la suerte del mundo, compañero, porque yo creo que es la fase más compleja, compleja, ¿no? es la más... ¿Por dónde voy? Sí. Bueno, es más, el proyecto entró a concurso en el guión, ya en Film Marquesas lo han validado como un guión excelente, ha estado entre los 10 mejores de España y tal. Qué bueno, muy bien. Y, o sea, que por lo menos sabemos que la base de la película está bien, Vale. de cierto modo, ¿no? Pero claro, la financiación ahí es donde entramos de ¿con qué medios lo hacemos? ¿A qué nivel lo llevamos? Pues he tocado grandes productoras y les gusta el proyecto, pero no terminan de encajar, no es exactamente el momento que hablábamos antes, ¿no? Y tal, y vale, pero esto quiero hacerlo. Llegará. Al final siempre encuentras a alguien que case con tu proyecto y dice, ahora, si es que al final siempre llega el que tiene que ser, eso es impresionante. Totalmente. Es decir, es que con otra productora no hubiera sido posible. Mira, No temeré fue un proyecto muy curioso, porque yo lo escribí, o sea, estaba escribiendo Hijo de la Ruina. Paré de escribir Hijo de la Ruina porque me llegó esa idea, me empezó a rondar, Dios empezó a hablarme y me dijo, tienes que hacer esta película. Y entonces empecé a escribir No temeré. Cuando terminé, pues me sentí con ese síndrome del impostor total, que dije, ¿qué hace un chaval de mi edad hablando de la muerte? Yo no he tenido cercanía con la muerte, mis padres viven, bueno, mis abuelos no, pero
O sea, que no he vivido situaciones muy dramáticas con la muerte todavía. Y me sentía muy impostor, digo, esto no estoy yo capacitado para hacerlo. Y entonces lo dejé en el cajón. Sigo con Hijos de la Ruina, otra vez me viene el proyecto, empieza a rondar. Había concursos por ahí, voy a mandar los concursos, así, mientras sale, no sale, Claro. no lo ruedo. Claro. Pues que me cogían en los concursos, ¿qué tal? Y yo, con la leche. Y ya llegó un momento, hace poco, que dije, es un momento. Es el momento de esta película y bueno, porque se dio la tesitura de que había una localización que era ideal para poder hacer la película. En fin, que se alinearon los planetas y salió para adelante. Hay que agarrarlo totalmente. Sí, Francisco, sí. qué alegría conocerte un poquito más, que ya nos hayamos puesto en 3D y poder totalmente. hablar contigo y saber cuáles son tus inquietudes, que al final de eso va esto, ¿no? De que nos conozcamos y que sepamos que hay aquí un señor guionista, director, a la disposición de trabajar y que necesita productor para su película. Sí, necesito un productor. Lo dejamos dicho también. Te agradezco muchísimo que hayas venido y muchísimas gracias. Bienvenido siempre que quieras a este espacio y que te vaya muy bien. Te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Un placer, un placer. Hasta aquí el episodio de hoy con Francisco Yelamus, guionista y director, en este espacio maravilloso, la Plaza de las Culturas, el edificio Fundación Caja de Granada. Y quiero agradecer otra vez a mis compañeros José Antonio Muñoz, director de foto, Ismael Segura en sonido, a Prodisa y a Julio Grosso, que es el encargado de la oficina de Filming Granada. Granada es cine.